murió. Los doctores me dijeron que ya no había remedio, la desconectaron. Yo me fui a la sala de espera a orar. Mientras estaba orando, media hora más tarde, de repente vino los doctores y me dijeron: Señor, no sabemos cómo pasó ni cómo aconteció, pero su hija que desconectamos y que estaba muerta, de repente la encontramos sentada en la camilla. De repente esta muchacha está respirando, no sabemos qué pasó. El pastor le dijo: tranquilo, yo sé qué fue lo que aconteció. Y me dijo: así como Dios revivió a mi hija, así Dios te va a revivir a ti. Te saquen 3 días de la cárcel, manda unos ángeles a mover tus papeles y en 6 meses te acordarás de mí. Yo le dije: gracias por su oración. Y me fui a la cancha a que me leyeran el tabaco, porque yo lo que conocía era la brujería. Y una amiga francesa leyó el tabaco. Y en Najayo, cuando te leen el tabaco, lo tiran para arriba, y cuando lo lanzan hacia arriba, te cae. Si cae con la mecha para afuera, es que te va. Si cae con la mecha para adentro, te queda. Y el cigarro cayó con la mecha para afuera. Me dijo: Nicky, me decían Nicole, Nicky, parece que te va. Y yo, bueno, le creí mal cigarro que al pastor. A mí se me olvidó lo que dijo el pastor. A los 3 días me dice: Juliana Vázquez Hernández, alístese que tiene juicio. Llamé a mi familia, nadie sabía nada, nos fuimos al juicio. Me reenvían para las 4 de la tarde, a las 9 de la mañana me reenvían a las 4 de la tarde. Cuando me reenviaron, una señora que estaba por un problema con el gobierno me dijo: Juliana, tú y yo no vamos hoy de aquí, ponte a orar allá, que yo voy a orar aquí. Empecé a orar, y cuando ella fue, le dieron suelta. Cuando yo bajo, que me llevan al tercer tribunal colegiado, empiezan ahí a declarar las palabras y a decirme, pero de repente habían 3 jueces. Y mientras los 2 jueces hablaban con los querellantes y con mis abogados en todo el engranaje del juicio, de repente la jueza que estaba acá empezó a mirarme y a decirme: párate y testifica ahora. Y yo miraba para atrás, miraba a todos los lados y le decía a mi abogado: esta mujer me está hablando. Y él me decía: esa mujer no puede hablarte, esa mujer no puede decirte nada, porque ellos están hablando con nosotros. Y yo le decía: no, tú no estás viendo, esta mujer me está diciendo que me pare y hable ahora. Y él me decía: yo te dije a ti que te pares al final del juicio, no ahora. Y yo le decía: no, es que esta mujer me está llamando. Y de repente ella me llamó con autoridad y me dice en medio del juicio: te dije que te pare y testifique ahora. Yo me paré y mi abogado me dijo: ay, muchacha, yo te agarro y te mato. Y agarré y fui y me senté, y cuando me senté empecé a testificar. Luego fui y me senté al estrado. Ellos dicen: ya no hay más nada que decir, se van a deliberar. Cuando vienen de deliberar, el fiscal me dijo: ¿verdad que tú con 30 años, 30 millones de pesos lo haces? Yo dije: tranquilo, yo sé que Dios va a hacer algo, porque en ese momento lo único que tú puedes creer es en Dios. Te hace todo tipo de oraciones, te lee todos los salmos, te lee a Daniel, el foso de los leones, todas las cosas raras. Empiezan a citarte todas las oraciones de la Biblia, y tú llevas un Nuevo Testamento. Ahí ese es tu único resguardo en ese momento. Y yo miraba a mi mamá y yo le decía: Dios, no lo haga por mí, que yo no me lo merezco. Hazlo por esa señora que está sufriendo tanto. Cuando ellos regresaron de deliberar, se quedaron parados, todos nos paramos y empezaron a leer: por cuanto no encontramos ningún cargo que impute a Juliana Vázquez Hernández de homicidio, hoy 21 de julio le declaramos libre. Puede irse a su casa, puede irse a donde quiere, no tiene ningún cargo que la implique. En ese momento yo salí de la cárcel. Cuando yo salí de la cárcel, en vez de renovarme, me puse peor. Fui al satanismo. Me enseñaron a traer los demonios a través de los cuerpos. Tenía relaciones sexuales con ellos. Pero un 19 de diciembre, cuando yo creía que todo se acababa y que todo se terminaba, yo iba a comprar una pasola. Y cuando fui a comprar esta pasola, la pasola no quiso prender conmigo. Prendió con todo menos conmigo. Y yo le echaba la culpa al demonio con el que yo estaba bregando, que no quería que yo saliera ese día. Pero un amigo se montó en ella, la manejó. Y cuando llegamos a una bomba que está cerca de mi casa, le digo: hay una jipeta Lexus parada negra, me andan buscando. Y le digo: no, pero a mí nadie me busca en ese tipo de vehículos. Pero se me quedó el celular, vamos a ver quién me está llamando. Cuando llego a mi casa a buscar el celular, quien me estaba esperando era uno de los patrocinadores de mi bonche, uno de los empresarios narcotraficantes con los que yo andaba, que me patrocinaban todos mis bailes, todos mis bonches, todas mis mujeres, todos mis vehículos. Y yo le dije: oh, ¿qué tú haces aquí, Alberto? Y él me dice: yo vine a orar por ti, a orar por mí. Me dice: sí, no fui a verte a la cárcel,
No te mandé dinero mientras estaba presa, porque yo estaba siendo procesado por Jesús. Y cuando le digo ¿qué? Me dice tranquila, que en segundo vas a saber lo que es un proceso. Cuando este hombre empezó a hablar que nuestro padre espiritual que falleció hace aproximadamente 4 años, Vicente Pérez de San Cristóbal, empezó a hablarme y me dijo: joven, no voy a hablar contigo, voy a hablar con lo que hay dentro de ti. Estábamos sentados y él empezó a decirme, a hablarme de la palabra, y yo empecé a voltear la cabeza y a reírme, y este hombre hablándome de la palabra, y yo decía: pero ¿por qué? Si él me está hablando de la Biblia, yo me estoy riendo. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y de repente yo empecé a llorar, pues empezaron a brotar lágrimas por mis ojos, y en mi boca empezaba a reírse, y yo no entendía qué sentía dentro, que quería morirme. Y él dijo: joven, no voy a pelear contigo, voy a pelear con lo que hay dentro de ti. Y le dijo: Santa Marta, en el nombre de Jesús, te doy 5 minutos para que salga de ese cuerpo y no vuelva a entrar nunca más. Y empezó a contar los minutos hasta llegar al 5, y le dijo: joven, le dijo Santa Marta, ahora en el nombre de Jesús deja ese cuerpo. Yo sentí una fuerza que me soltó, y cuando esa fuerza me soltó, yo caí en el suelo. Cuando caí en el suelo hincado, empecé a darle gracias a Dios por haberme sacado de la cárcel, por haber hecho eso en mi vida. Y me dijo: joven, ¿quiere a Cristo? Le dije: no, no lo quiero. Quiero que venga, quite ese altar. Quiero que venga, transforme mi vida. Quiero que venga y cambie mi familia. Quiero que venga y se me entre hasta por los huesos. Gloria a Dios. Y ese día, esos demonios intentaron matarme, pero me sacaron, me llevaron a un lugar que se llama San Cristóbal. Allí empezó mi liberación. La gente que no quería hablar conmigo ni estar conmigo empezaron a buscarme. Gente empezaron a llamarme, mujeres que querían estar conmigo. Y yo le decía: no, mi amor, su carnaval pasó, porque ya aquí habita uno y ese no se va. Ese se queda para la eternidad. Y yo llego al reino de los cielos con él adentro, y se llama Jesús de Nazaret. Y la gente no creía en mi arrepentimiento. La gente decía que yo andaba atrás de la danzarina y del coro de la iglesia, que yo estaba tapándome en una imagen durante un tiempo para volver a hacer otra de la mía. Pero yo ahí decía: de mi iglesia nadie me saca. Y me quedé sin dinero, me quedé sin nada. Iba a la iglesia en chancleta y en falditas, ahí más o menos. Y los pastores me decían: Juliano, a la iglesia no se viene vestido así. Yo le decía: a mí no, mi casa no fueron ustedes, a mi casa fue Dios. Y ustedes dicen que esta es la casa de Dios, y yo, mientras Dios no me supla, voy a venir a hacer la casa, y nadie me saca de aquí. Y 8 meses más tarde, de repente, ustedes ven esos morenos que están ahí, que son unos morenos bellos, son de allá, son de lo mío. Los dominicanos tenemos flow y toda la cosa. Y de repente un día, yo salí en pijama, estaba cruda todavía. Y cuando le hago una pregunta a un pastor amigo, y le digo: pastor, ¿por qué a Jesús le dicen el Hijo del Hombre? Dice: no, espérese, voy a dejar que el pastor Sergio se lo conteste. Un morenito así como de ese Washington, así una cosa, por usted sabe, cosa de película. Y cuando el muchacho me contesta, yo lo miro y digo: wow. Pero cualquiera le tiene 2 muchachos. Vuelvo y lo miro y digo: wow. Pero cualquiera le ayuda a pastorear esa iglesia. Y cuando vuelvo y lo miro: wow, esto me da matrimonio. Pero después dije: no, ese ni loco se fija en mí, ni de relajo. Dime, un pastor dice: no. Pasaron 4 meses. Y de repente me dicen: Juliana, te tengo un regalo. Hazte un sancocho. Allá por todo no hacemos un sancocho, los varones saben. Hicimos un sancocho en casa. Invitaron a este joven. Este joven llegó, se sentó en el sala, puso sus pies encima de la mesita de los muebles y dije: este es muy confiado y muy creído para ser mi esposo. Luego: joven, tráigame un vaso de agua. Y yo encima me está mandando: este no es el marido mío. Y dije: no, este no es para mí. Pero de repente le digo: varón, dígase algo. No, sirve, que no hay nada que decir. Y yo: ay, tampoco le guste. ¿Qué problema ahora? Pero yo le dije a Dios: si este va a ser mi esposo, que este me llame antes de las 10 de la noche.
todo el mundo me preguntaba, Juliana, ¿y qué pasó con el joven? Y yo, tranquilo, ahorita le digo, mañana le digo. Como a las 10 de la noche sonó el teléfono y me dijo, joven, gracias por el sancocho y por la atención. Le digo, tranquilo, varón, que de ese sancocho se va a comer usted todo lo que usted quiera por el resto de su vida. Y cuando yo le dije, ¿por qué tú me dijiste que no había nada que decir? Él me dijo que ya yo había hablado todo con Dios, y el día que yo te vi le dije, Dios, una como esa yo quiero, quizás no sea la misma, pero una como esa, porque esa, yo usaba los cabellos bien rizados. Si tú la mandas al salón, la baña, la pone bonita, parece una pastora bonita, se da una pastora hermosa. Ese hombre tenía visión. Y era estéril, no podía tener hijos. Y allá, no sé aquí, cuando alguien es lesbiano homosexual, dicen que tiene pluma. Y yo dije, ya tú me desplumaste. Me metiste al caldero y me quitaste hasta los tocones. Ahora hay trabajo completo, dame hijo. Y en 4 meses de casada, Dios me dio a mi primera niña que se llama Ashley y tiene 4 años. Y más tarde Dios me da a mi niño que se llama Javes y tiene 2 años. Y si no cierro la fábrica, tuviera un conal. En el 2014, hacía un tiempo, la gente me profetizaba y me decía lo que iba a pasar conmigo. Estaba pastoreando en campos muy pobres de mi país, en el norte. Y un día, mientras estaba en un congreso de mi concilio, vi un pastor vino y empezó a predicar. Y cuando el pastor empezó a predicar, dijo, nosotros tenemos que agarrar metralladoras y agarrar a todos los homosexuales y pararlo y matarlo a todos y empezar. Y yo me paré con una ametralladora espiritual y empecé a matar todos los pájaros que yo me imaginaba. Pero de repente yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dice, y ahora se te olvidó de dónde te saqué. Porque a veces se nos olvida. Y ahora dije que tú lo vas a matar. Y al otro día, para colmo, le entran a Julio César Santana con 15 minutos. Y cuando se para este moreno de San Pedro y se sacude y empieza a decir lo que él era, yo dije, Dios mío, y ahora, y me dijo, para que tú veas lo que yo hago. Quiero que le ayude en el ministerio y testifique con él. Y digo yo, ¿y cómo? Si estoy pastoreando un campo, yo necesito algo mejor que estar allá, tráeme para la ciudad. Y Dios empezó a tratar conmigo. 3 meses más tarde, después de ahí, me llega el traslado y mi esposo me dice, vamos a orar. Yo, no, tranquilo, que ya Dios me habló. No, pero vamos a orar. Yo, ore usted, que ya yo sé lo que Dios va a hacer. A los 3 meses nos llevaron a Santo Domingo, a Jaina. Ahí el pastor Julio César me dice, Juliana, quiero que me apoyes en el Congreso Transformado por Cristo y de tu testimonio. Y dije, grande cosa tú me has pedido si nadie sabe esto. Que yo me la daba en la buena pastora, que había salido de una familia buena, que nadie sabía mi pasado, ni la familia de mi esposo le había contado lo que había pasado, por miedo a que no me quisiera. Y cuando de repente yo fui allí, testifiqué, yo le había dicho a Dios también que yo quería salir por esa página de YouTube que se llama Cámara del Avivamiento, de mi hermano y amigo Roberto Richardson, que ahí salen todos los predicadores famosos de mi país. Yo dije, yo quiero salir un día por ahí con uno de mis mensajes. Y alguien me dijo, no por ahí, tú vas a salir por muchos lugares más. Y cuando de repente cojo para el Congreso, no tenía dinero para ir al Congreso, y llegó a una casa un jueves y el Congreso tenía que estar el viernes, llegó un homosexual que le decían la empresaria joven, y llegó con un tabaco allá. Y usted sabe cómo camina el homosexual. Y se paró y me dijo, ¿tú eres Nicole? Y digo yo, era mi amor, Nicole. Y empezamos a hablar y me dijo, espérate, me boté este cigarro. Y dije, ¿tú quieres saber qué fue lo que Dios hizo conmigo? Vámonos por un congreso. Y dice, tranquila, nos vamos mañana a las 7 de la mañana en el Parque Riquillo, te espero y yo pago todo. Y yo, eso era lo que yo estaba buscando. Agarré y me llevé a mi muchacho, que vestía como mujerito, y hasta alquiló un smoking. Y el segundo día en ese congreso, cuando yo salgo de la habitación, que me dicen, Juliana, te está esperando un hombre allá afuera. Y yo, a mí, ahí para la actividad. Y cuando yo salgo y veo a este macho, y yo, ¿quién eres tú, mijo? Dice, yo era la empresaria joven. Hoy me llamo fulano de tal y soy un hombre. Y ahí Dios empezó a explotar el ministerio. Y al principio nadie creía en que lo que Dios estaba haciendo estaba correcto, en que yo estaba diciéndole a la gente que Dios me había cambiado y Dios me había transformado, y me decían, no te da vergüenza, y todavía me dicen, no te da vergüenza, y yo, no, es que vergüenza me diera si yo fuera lesbiana todavía, pero yo estoy diciéndole a esa gente que están sin esperanza, a esa gente que se creen que no tienen futuro, de que hay un Dios que cambia y un Dios que transforma, un Dios que es real y un Dios que su brazo no se ha cortado para hacer milagros. Así como la mujer del flujo de sangre, Dios me devolvió mi identidad.
y me volvió al diseño original. Ponte de pie en esta noche.